Esto es Latitudes. Soy Tere Góngora Basterra y hoy recorreremos la segunda parte del kilómetro 27. Para que no pierdas el hilo, te recuerdo. En la primera parte de este kilómetro hablamos sobre la palabra solitud, esa parte luminosa de la soledad que nos sirve para cultivar el alma. También reflexionamos sobre lo difícil que es encontrar el silencio en un mundo con tantísimo ruido. Después viajamos al sur de Francia para conocer la historia del puente más alto de Europa, el Puente Millau. Justo nos quedamos en el momento en el que nos subíamos al globo aerostático para volar hasta la modernidad de París y descubrir un movimiento artístico que supo darle protagonismo a la luz, a los matices y a la vitalidad del momento presente. Ese movimiento que hoy conocemos como impresionismo y al que vamos a adentrarnos ya mismo. Así que vamos, valiente, retomemos el viaje hacia Norte 44, Este 3. Allá vamos. El vuelo en globo aerostático nos ha movido a 700 kilómetros del Puente Millau y nos ha llevado 134 años atrás en el tiempo. Desde las alturas descendemos a una ciudad llena de vitalidad. Tiene pinta de que la cosa va bien. No parece ser un tiempo de crisis, al revés, parece que hay bonanza. Se nota por el número de personas en la calle y la actitud con la que caminan por parques y avenidas. Es como si la gente quisiera estar aquí, afuera, disfrutando. Vamos a situarnos en el tiempo. Hemos llegado a París y aterrizado en el campo de Marte. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX, por ahí del año 1889. Ha pasado un siglo desde la Revolución Francesa y la transformación en la ciudad se ha dado en todas las escalas, social, cultural y tecnológica. ¿Quién querría perderse de estar aquí? París es territorio para la inspiración. Date la vuelta. Mira, justo aquí, detrás de nosotros, una recientemente inaugurada Torre Eiffel se levanta en medio de la ciudad como símbolo de modernidad. ¡Ay, mira! Una familia va a tomarse una foto. ¿Has visto qué cámara más aparatosa? ¡Ay, míralos cómo posan! Eso sí que no ha cambiado mucho con el paso del tiempo, ¿eh? La pose. Todos siempre queremos mostrarnos fantabulosos en las fotos. Y más en este tiempo, en el que la fotografía es una novedad. Su origen data de esta latitud y de este momento de la historia. Que en el siglo XXI llevemos una cámara en el bolsillo resulta de lo más mundano. Pero si la imaginación nos sirve de recurso, nos resultará muy fácil comprender lo que supuso ver una fotografía por primera vez en la historia. ¡Ay, París! La ciudad de las luces. Vaya partido que le han sabido sacar los franceses a la luz. Si en el kilómetro 25 te hablé de cómo Florencia fue la meca de confluencias de su tiempo, si en el kilómetro 26 Nueva York fue la meca del arte de la segunda mitad del siglo XX, en el encuentro de este kilómetro, París es el epicentro de las vanguardias del mundo. Ya te digo, vaya partido el que le han sacado los franceses a la luz. Primero fueron esas farolas que hicieron de París la primera ciudad iluminada de Europa. Luego, algunos siglos después, la Ilustración con sus pensamientos libertarios. Más tarde, por supuesto que la fotografía. Y casi, sobre ese mismo tiempo, un movimiento artístico que en inicio fue pictórico y que se vinculó con los avances tecnológicos de su tiempo. El impresionismo. Y es que, viajera o viajero, antes del impresionismo, la academia consideraba que para que una pintura fuera arte, debía de representar momentos históricos, grandes episodios de la mitología griega, escenas realistas que sirvieran como motor para contar un relato sobre el pasado. Para la academia en aquel entonces, los verdaderos artistas pintaban en sus estudios, a puerta cerrada, como si de una oficina de 4 paredes se tratara.
Al tiempo que el impresionismo crecía, la fotografía llenaba de asombro el escenario dinámico y moderno de esta ciudad, de su desarrollo, su expansión, su movimiento y, por supuesto, su ruido. Vamos, transpórtate a esa atmósfera conmigo. Como suele ocurrir cuando una nueva tecnología irrumpe en nuestras vidas, algunas personas empezaron a preguntarse, ¿Guay? ¿Será que la fotografía reemplaza la pintura? ¿Conseguirá esta nueva herramienta desplazar la importancia del artista, de su mirada, de su proceso creativo? A los impresionistas, estas preguntas no les importaban mucho. Aunque les hubieran rechazado en principio, los impresionistas sabían que sus propuestas eran originales. Sabían bien que no siempre una fotografía podía captar la esencia de un instante, ni los matices de la luz como lo harían ellos con sus pinceles. ¿Habías escuchado antes sobre ellos? ¿Sobre los impresionistas? Mira, no importa que no sepas mucho de arte. Déjame contarte sobre su actitud y los recursos de los que se valieron para darle la vuelta a las reglas impuestas. Con esa rebeldía que suele caracterizar a la gente que se mueve contracorriente, los y las impresionistas sostuvieron: No, a nosotros no nos apetece continuar con el relato de siempre. No queremos pintar ni las emociones, ni las pasiones románticas, ni las guerras del pasado, ni los mitos de lugares remotos del mundo. Queremos guardar en nuestras pinturas el instante del tiempo que vivimos. Queremos explorar la luz, la manera en la que puede hacer que un mismo paisaje adquiera un significado completamente distinto en cuestión de minutos. A nosotros nos importan los matices, las variaciones, contemplar el paisaje en su totalidad y capturar la vitalidad del presente. Y así hicieron. Verás, valiente, así como el viaducto Millau fue un puente que se construyó con la tecnología de su tiempo, el movimiento impresionista fue un estilo que pudo desarrollarse gracias a los avances tecnológicos de su siglo. Por un lado, el desarrollo industrial que Francia experimentaba trajo consigo nuevos formatos para la materia prima de los artistas plásticos. La pintura empezó a venderse en pequeños tubos, haciendo posibles que los y las impresionistas se rebelaran a las cuatro paredes, cargaran con sus tiliches, sus caballetes en las espaldas y salieran con sus lienzos pulcros a explorar la luz y el color. Salimos al campo, a las orillas de los ríos, a los paseos campestres, a las fiestas familiares, a nuestros jardines, a los espacios compartidos, amaneceres, atardeceres, albas y ocasos. En medio del silencio, identificamos las variaciones del sonido de la naturaleza. Nos encontramos con el silencio interior y abrimos nuestros sentidos para apreciar el impacto de la luz en el entorno. Por otro lado, que la fotografía irrumpiera como innovación tecnológica les permitió potenciar la originalidad. Además, recuerda que en sus inicios las fotos eran solo en blanco y negro, y ellos, los y las impresionistas, tuvieron al alcance de sus paletas la posibilidad del color. No, la fotografía no fue una amenaza para los impresionistas. Una foto no podría replicar ese estilo propio, luminoso, difuminado, distinto, que representó el nacimiento de lo que hoy se conoce como arte moderno. La luz fue nuestra musa, la inspiración. Salimos a las playas, las ramblas, nos plantamos frente a las fachadas de la iglesia, los portales de nuestras casas, las festividades principales en las avenidas. Observamos y dejamos que la luz actúe en nuestros pinceles y en nosotros mismos. La vida pasaba frente a nuestros ojos y el silencio fue el recurso para captar la atmósfera, su movimiento, sus sonidos. No importa que no sepamos mucho de arte. Lo que importa es la curiosidad que esto que te cuento te despierte. Escucha y luego, si puedes, mira las imágenes que he dejado en la web y en nuestras redes sociales. Cuando uno ve una pintura impresionista, se asombra. A cierta distancia, uno descubre el juego de luces y observa una imagen que no está delineada. Se conforma de pequeñas manchas. Uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Cómo esta persona ha sido capaz de mostrarnos una foto o imagen completa con unas simples pinceladas?
Es casi como el origen de los píxeles de la fotografía digital. Vaya que los franceses le han sabido sacar partido a la luz. Algunos de los impresionistas más reconocidos fueron Edgar Degas, Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Bert Morisot, Marie Cassatt y Claude Monet. Hablarte de cada uno de ellos me llevaría todo un nuevo proyecto maratónico. Aunque comparten un mismo estilo, cada uno de ellos y sus obras están repletas de matices, como la vida misma. Sin embargo, voy a detenerme en uno de ellos, en Claude Monet y en una de sus obras. Claude Monet tuvo una prolífica trayectoria como pintor. De hecho, el movimiento impresionista obtuvo el nombre a partir de una de sus pinturas. Sus cuadros son una verdadera celebración al presente y una declaración honesta de que el arte es la belleza que transcurre frente a nuestros ojos. Ven, vamos a sentarnos aquí, justo frente a la Torre Eiffel. Voy a contarte algo que Monet hará dentro de unos 3 años más a tan solo unos kilómetros de aquí. Monet va a tomar sus tiliches, su lienzo pulcro, sus tubitos de pintura. Va a ir y se va a plantar frente al portal oeste de la Catedral de Rouen. Va a pintar durante 2 años una serie de cuadros, 30 en total. Va a pintarlos a distintas horas del día, en distintos momentos del año. Con este proyecto experimental, Monet va a demostrar cómo la luz hace que una misma imagen adquiera significados completamente distintos según el instante en el que los pintaba. Con su serie, La Catedral de Rouen, Monet dejará un mensaje para el mundo. Fugaz. La vida es fugaz. Este momento, esta pincelada, nunca jamás volverá a ser igual. Observa, escucha, asegúrate de preservar la vitalidad del momento en el que estás. Monet, que casi siempre pintó paisajes naturales, elegirá un edificio, una fachada de piedra, el rigor de una edificación para mostrarnos el efecto de la luz y sus sombras. Como lleva haciendo toda su vida, en su paleta de colores el negro no tendrá lugar. Todo, incluso las sombras, las pintará con color. Todo cambia, incluso la roca, nos recordará Monet con esta serie que será celebrada y reconocida por todos. Si no conoces las pinturas de Monet, te van a gustar un montón. Algunos especialistas dicen que Monet fue un maestro del color, de las luces y las sombras. Yo pienso además que Claude Monet fue un maestro del silencio. Él solía decir, mi trabajo es siempre mejor cuando estoy solo y sigo mis propias impresiones. La naturaleza fue para Monet la voz del sonido. Le permitió desarrollar un estilo propio. Podríamos decir que Monet perfeccionó el arte de la solitud. Hizo del silencio un festival poético en el que se aprecian paisajes magníficos, escenas familiares, jardines, álamos y nenúfares. Luces, sí, pero también sombras. En el libro Historia del silencio, el ensayista Alain Corbin nos dice que la lengua del alma es el silencio y que la pintura es poesía muda. Y sí, quizá el arte sea uno de esos territorios a los que uno tiene que aproximarse en silencio, dejando que la mirada del artista conduzca hacia las propias impresiones. Quizá el silencio, al que solemos dedicarle poco tiempo y muy poca atención, sea un elemento tan necesario en el desarrollo de cada uno de nosotros, como lo es la luz en el ciclo vital de todo aquello que vive. Fugaz. La vida es fugaz. Este momento, este relato, aun si lo vuelves a escuchar, nunca, jamás volverá a ser igual. Asegúrate de preservar la vitalidad del instante en el que estás. La fascinación de los avances tecnológicos de este siglo no alejaron a Claude Monet y a los impresionistas de la naturaleza. Al revés. La tecnología les permitió abrir un nuevo camino, una reivindicación de la mirada. Con pinceles en mano,
Combatieron la realidad inventando algo que no existía, una práctica que les devolvía la esencia de todo eso que los seres humanos hemos buscado desde el origen de todos los tiempos. El equilibrio entre las luces y las sombras, la importancia de los contrastes, la comprensión de los muchos matices que están presentes en cada individuo y en el mundo. Es tiempo, viajera o viajero. ¿Qué te parece que nos hagamos una foto antes de movernos al tercer encuentro? Guardemos este instante fugaz, irrepetible, en el que te agradezco que sigas aquí, en silencio, escuchando este relato sobre el pasado que tiene tanta actualidad en el presente. Ahí está la señal. Del París de 1889, nos moveremos a un campo de álamos del siglo XXI. Vamos. El globo aerostático nos ha traído a los campos de Castilla. Estamos al borde de un pequeño arroyo, bajo las sombras de una familia de álamos. Te he traído aquí para compartir contigo un momento de solitud. Todo empezó con un final que presentía. Yo quería tiempo y calma. Pedía silencio. Hacía tiempo ya con mucho ruido. Estrés, notificaciones continuas, alteraciones en los patrones del sueño, cansancio, los primeros avisos de una ansiedad progresiva. Como se suele decir en este tiempo de prisas, no me daba la vida. Había dejado de gustarme mi reflejo en el espejo. Me veía descuidada, apagada, triste, desconectada de todos y sobre todo de mí misma. Aún cuando estaba rodeada de otras personas, me sentía sola. Aún en tiempo de FaceTime y Zoom y mensajería instantánea, me sentía sola. Aquel estilo de vida no era sano. Me faltaba la risa, el color, la alegría, los bailes con mis amigas. Esta vida moderna, atiborrada de tecnología, correos electrónicos y llamadas de Teams, me había superado con su ruido. Mucho ruido. Y el problema del ruido es que nos aleja de nosotros mismos. Nos acostumbramos tanto a tenerlo activo durante el día, que cuando la hora del silencio llega, no hay manera de apagar los estímulos que hacen eco en la cabeza. Yo empecé a buscar una salida. Pedía silencio. La paz y la palabra, diría el poeta. Tuve suerte. Al poco tiempo encontré una puerta y me adentré en ella. Esa puerta es la que me trajo a estos campos de Castilla a finales de 2019. Quiero que me imagines aquí. He llegado apresurada, nerviosa, ansiosa, como huyendo, caminando sin rumbo, desesperada, perdida, apresurada. El problema del ruido es que nos aleja de nosotros mismos, nos vuelve sordos, nos grita que no se puede perder el tiempo. Imagíname, inmersa en este entorno, en el ruido ansioso de mis propios pensamientos, desorientada en este pequeño laberinto de la naturaleza. Si de verdad me hubieras visto, habrías pensado que no estaba muy bien de la cabeza. Ahí iba yo, perdida, preguntando, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? De pronto, una brisa inició el sonido de los álamos. Era un sonido distinto que me detuvo. En medio de este campo de Castilla habitado por álamos centenarios, levanté la vista al cielo y observé. Miles de hojas empezaron a agitarse alrededor de mí. Yo estaba sola, conmigo, en un instante fugaz, espiritual y mágico. Sé que sabes a lo que me refiero. Estoy segura que alguna vez has tenido una experiencia así. Tú, contigo. La pintora Agnes Martin sostiene que muchas de las cosas más importantes de nuestra existencia ocurren cuando estamos solos. Los álamos, las miles de hojas agitándose, el arroyo. Aquel día yo no tenía un pincel para captar las luces y las sombras de esos gigantes que parecían animarme y decirme: tranquila, estás bien, estás buscando. La vida es fugaz. No pierdas más tiempo inmersa en esas preocupaciones que no son reales
y que tampoco son importantes. Este instante no volverá a repetirse, jamás. Vuelve a ti, y con esto queremos decir lo que eres tú en esencia. Vuelve a los lugares, a las personas, a los silencios, a las actividades que te llenan de vitalidad. Los álamos, el arroyo, el silencio y yo. Fue uno de los instantes más espirituales, reflexivos, íntimos y creativos que he tenido en la vida. Me calmé. Era como si la naturaleza me estuviera dando un poco de su calma, como si estuviera conectándome con el aire libre. Al poco rato volví a la casa en la que estaba quedándome. Aunque entre estos álamos tuve un momento de solitud, no había llegado allí por cuenta propia. Había ido con un grupo de personas hasta entonces desconocidas para una experiencia de autoconocimiento que, entre otras muchas cosas, ha dado como resultado estos kilómetros. Al día siguiente de mi encuentro con los álamos, compartí esta experiencia con una compañera llamada Natalia. Pasé varios días con ella y con otras personas que habíamos coincidido en ese espacio de calma para pensar en la complejidad del ritmo acelerado de este siglo. El día que nos despedimos, Natalia me dio un abrazo y me dijo que tenía un regalo. Había vuelto al campo de álamos, había tomado una de esas hojas caídas y me la entregó. No te olvides de los álamos. Fugaz. La vida es fugaz. Este instante no va a volver a repetirse, nunca. El problema del ruido es que lo hemos convertido en algo tolerable, tan normalizado que ya ni siquiera sabemos qué hacer con el silencio, ni con nosotros mismos. Durante este tiempo, Natalia también ha reflexionado sobre la soledad en nuestra sociedad moderna, tecnológica e hiperconectada. Ella escribió: La pandemia del siglo XXI no es la soledad. Es el desamparo, es el abandono, el olvido de lo que somos en esencia, seres sociales, proveedores y necesitados de afecto. Nadie quiere ser abandonado o sentirse desamparado. No es el miedo a la soledad, es el miedo a la nada. La pandemia del siglo XXI no es la soledad, es el abandono, el poco cuidado y espacio que dejamos para nuestras relaciones, las conversaciones profundas, los momentos íntimos con nosotros mismos. Yo no lo sabía, pero aquellos días en los campos de Castilla fueron solo el inicio de un camino hacia el autoconocimiento en el que aún estoy inmersa. Un camino difícil en el que el silencio ha servido de puente para comprenderme y aceptarme con mis luces, pero sobre todo con mis sombras. Quizá esa sea la victoria sobre uno mismo. Vivimos en un mundo polarizado de blancos y negros. Nos olvidamos de los matices, los reflejos, las sombras, las propias y las del colectivo. Nos relacionamos más con la tecnología que con la naturaleza, y en el camino nos desconectamos de nuestra esencia. La pandemia del siglo XXI no es la soledad, es el desamparo, el abandono, el olvido de lo que somos. Vamos a despedirnos, valiente. Es tiempo de volver. Si puedes, ahora que te he compartido sobre este instante íntimo, no te olvides del mensaje de los álamos. Y bueno, hasta aquí hemos llegado hoy, valiente. Gracias por este rato de silencio en el que, si hay suerte, mi voz te conduce a un momento de conversación interior. No te olvides de que las fuentes que han servido para construir este relato están disponibles en la página web del proyecto, al igual que una playlist y muchas de las imágenes de las pinturas impresionistas a las que hago referencia en este kilómetro. Ten presente también que muchas de las emociones de las que te hablo en estos kilómetros están llenas de matices. Hablar de la soledad es un verdadero mundo, así como la vergüenza o el miedo de los que te hablé en kilómetros anteriores. Lo que busco es que este sea un espacio para la conexión, el encuentro y la reflexión.
Detrás de cada kilómetro hay horas de investigación, redacción y producción. Queremos que estos relatos sirvan para descubrir cosas nuevas y aporten el deseo de construir un mundo más habitable. Si hemos contribuido a que así sea, queremos que sepas que desde esta temporada hemos abierto el proyecto para que quienes así lo deseen o sientan puedan convertirse en mecenas o patrocinadores de la siguiente temporada. Para saber más, entra a www.somoslatitudes.com/colabora. Latitudes es un proyecto colaborativo en el que distintas personas o seguidores del podcast le dan vitalidad al relato con sus acentos. Te presento a las personas que me han ayudado a narrar hoy. En la voz de Sir Norman Foster, el arquitecto Misael Marín Trejo. En la voz de los detractores del Puente Milló, Cintia Estrada Millar. A los impresionistas le dio voz Rocío González Fernández. Finalmente, Natalia Cisterna le dio voz a ella misma, a mi amiga Natalia, que me recuerda siempre el mensaje de los Álamos. Gracias a todos por su alegría, complicidad y amistad en este tiempo. Estoy muy contenta de decir que me acompaña una tripulación. La revisión editorial es de Adi Góngora Basterra. El diseño gráfico o la identidad gráfica de Mala Estudio, integrado por Mabel Sánchez y Laura Valero. El trabajazo en el diseño de audio es de un amigo querido y un gran profesional, Kenneth Trian de We Producer. La voz, la narración y el guión es de este inquieto corazón y de esta voz rebelde, alegre y comprometida que es de Tere Góngora Basterra. Un besito a todos, espero que me acompañen dentro de 2 semanas para 1 kilómetro más. 1 kilómetro que nos llevará a construir un puente de la represión a la expresión. Cintia, Rocío, una vez más, ¿me ayudan? Somos los encuentros que tenemos. Somos latitudes. Fugaz, viajero o viajera. La vida es fugaz. Un beso.